Hola, ¿te ha pasado que ya tienes lista tu historia de cómic? Ya escribiste tu guión y creaste tus personajes, pero al momento de ponerte a dibujar te surge la duda de si deberías tener mi cómic a color o en blanco y negro, o cuál es mejor y cómo escoger. Pues en el video de hoy te voy a ayudar a elegir la mejor opción para tu historia. Si te gusta leer cómics o leer buenas historias, o si estás buscando tutoriales y tips para hacer tu propia historia, llegaste al lugar correcto. En mi canal comparto mi experiencia y conocimientos que he adquirido después de transformar mis ideas en cómics, los cuales puedes leer en los enlaces de la cajita de descripción. Comencemos viendo cada una. Primero veamos lo que el color aporta a tu cómic. Con una paleta de colores bien establecida, como por ejemplo esta, el color puede transmitir emociones rápidamente, diferenciar ambientes y tiempos y ayuda a enfocar la atención en algo en específico, ya sea un personaje, un objeto, algún diálogo, etc. Yo, por ejemplo, utilicé esta paleta de colores para este cómic de aquí. Y sobre todo también el uso de color, como les decía, para cosas específicas, como por ejemplo, este personaje aquí está hablando, entonces el globo de texto es blanco, pero aquí el personaje que está del otro lado en el celular, pues le puse un color como azul, como para representar que también las pantallas de los dispositivos son en azul, entonces está hablando a través del celular. De igual manera, los fondos nos ayudan a entender como que está en un modo tranquilo, como apacible y demás. Y a lo mejor aquí, por ejemplo, también representar el pensamiento en forma de color. O sea, el globo de texto normal va a ser blanco y la burbuja de pensamiento en un color, ¿no? Dependiendo del color que uses, las historias pueden percibirse como alegres, fantásticas, infantiles o incluso de terror. En mi caso, yo quise utilizar esta paleta porque me parecía bastante alegre y pues bueno, la historia es un poco light, ¿no? Un poco más ligera que otras que he hecho, entonces pensé que esa era perfecta. Fíjate en tus cómics favoritos. ¿Cuáles son los colores que utiliza y cómo los utiliza? ¿Qué emociones te provocan? En este ejemplo, podemos ver que utilizan aquí el color azul para representar, digamos, este lugar, pero de noche. Entonces, aunque sea, digamos, de noche, los diferentes tonos de azul hacen que se vea que es como un tono de azul noche, por así decirlo. O sea, es decir, que es una noche tranquila. Aquí, por ejemplo, podemos apreciar incluso algunas notas de color en estas como estrellas rojas. Pero en general, como tener esas tonalidades azules nos hace ver que esto es de noche. De igual manera, aunque la escena transcurra en la noche, en estas viñetas hay luz, lo que se nota no solo por el uso del color, si se dan cuenta, aquí está más, con más color que ya hacia las orillas, que viene correspondiendo con la luz, sino también por el uso del color. Por ejemplo, aquí tenemos los mismos tonos azulados que estas viñetas de arriba, pero como obviamente están utilizando antorchas, entonces aquí se ve un poco más como el color, ¿no? Entonces, lo que está lejos de las antorchas o de la luz, pues se ve más azulado. A pesar de que esté la luz de la luna, se ve como en estos tonos más azulados. Y lo que está más cerca de las antorchas, como por ejemplo aquí este personaje, o los arbustos y el pasto, pues ya tienen más color. Entonces, pueden ver cómo es en transición de la noche tal cual a la luz. Y aquí como ya la luz está más concentrada, pues estas viñetas sí son totalmente a color. A diferencia de aquí que vuelven a hacer ese uso, ¿no? Del color para indicar que aquí está la noche. A pesar de que está la luz de la luna, como está muy lejos, pues es como que esta luz da estos tonos de azul más claro y estos que son más oscuros, pues ya va conforme la sombra, ¿no? De hecho, aquí lo podemos ver, aquí la zona de sombra, pues se marca en unos tonos azules más oscuros. Si quieres que tu cómic tenga color, recuerda elegir una paleta de colores que transmita la emoción que quieres representar.
En mi caso, yo esta historia la quería hacer como un poco más seria, un poco más oscura, igual y no tanto dramática, pero sí no tan light como la anterior. Entonces aquí, aunque los colores sí serán claros, traté de utilizar tonalidades un poco más opacas, como por ejemplo incluso en la línea, que es un tono más oscuro. ¿Sí? Aunque este sea un color, digamos, claro, no es tan brillante, es un poco más sombrío, más oscurito. Porque precisamente quería, como les digo, hacer esta historia un poco más sombría. Y un último tip personal, pues debes de darte el tiempo para experimentar diferentes efectos, ya sea de pinceles, texturas, e incluso colores, como por ejemplo decir, aquí, no sé, en lugar de este tono de verde, utilizar un tono de naranja, un tono de rojo, un tono de gris, ¿no? Por ejemplo, estas texturas, las tuve que colocar, primero tuve que poner el color y luego encima la textura. Igual aquí combinar ese efecto, o incluso aquí como tener ese efecto de como sombra en el espejo que se viera, pues sí, o sea, como una sombra. Pues el punto es que vayas experimentando y veas qué te funciona y qué no, qué pinceles te pueden funcionar o qué tipo de efectos quieres. Por ejemplo, aquí pues la sombra yo siempre quiero que esté un poco más marcada, entonces la hago de ese estilo, aunque tú podrías utilizar a lo mejor un aerógrafo o algún otro tipo de pincel para hacer tus propios efectos de sombra. Y también, por ejemplo, experimentar con los colores. Aquí empieza, por ejemplo, un poco más vibrantes los colores, ya no tan apagados como al principio, pero igual. O sea, tratando de que, por ejemplo, por aquí este morado, pues sí está un poco vivo, y el rojo también, pero pues los demás colores igual, un poco más apagados. Eso ya depende del acabado que quieras lograr para tu cómic. Ahora veamos el uso del blanco y negro. Aunque a primera vista parezca que es menos, en realidad es una manera diferente. Usar el blanco y negro implica que debes enfocarte más en la composición, usar bien el contraste, como por ejemplo aquí en esta viñeta o aquí en este personaje. También significa perfeccionar el uso de luz y sombra para generar ambientes y emociones en tu lector, como por ejemplo en esta viñeta. O por ejemplo en las típicas viñetas de líneas cinéticas, ¿no? Incluso en escenas como estas es importante el uso del contraste y por ejemplo el apoyo con el uso de las tramas, que creo que es algo muy característico de lo que es el manga, ¿no? Fíjate en este ejemplo. El uso del contraste entre el blanco y el negro de esta viñeta hace que el ambiente se vea como más pesado, como más de a lo mejor misterio, más peligroso, ¿no? Y hace que el personaje se vea como una amenaza, no solamente también por la perspectiva en la que está el personaje, sino también por el uso de el contraste. Y además esto se refuerza porque vemos parcialmente el rostro. Es decir, aquí alcanzamos a ver, digamos, la nariz y la boca, pero si también estuviera, digamos, el rostro como aquí, con esta zona oscura, se vería todavía más amenazante. ¿Qué es lo que pasa en esta escena? En esta escena, al ocultar el rostro, se crea como una amenaza. Obviamente aquí la perspectiva nos pone como en un lugar más seguro, como si lo estuviéramos viendo desde arriba, y no presenta tanto una amenaza como verlo directamente de frente y de arriba hacia abajo. De igual manera, podemos hacer uso de las tramas para representar el color. Ya hablé de esto en un video anterior, así que te dejo el link en la descripción.
Piensa en los mangas, aunque parezca que también solo están hechos en blanco y negro, tienen tramas que representan los diferentes matices que podemos encontrar en el color, como por ejemplo en esta imagen. En esta imagen, pues si bien el personaje tiene un contraste con la línea de negro y pues lo demás en blanco, también se logra esa como representación de lo que es el fondo. Es un personaje que está, digamos, enfrente de unas fuentes, que estas están pues activas, que vendría siendo esto blanco, y lo de atrás sería lo difuso del fondo, ¿no? Básicamente la atención está centrada en el personaje más que en el fondo. Pero imagina qué emoción quería el autor más bien lograr, ¿no? O sea, a lo mejor una sensación de, ¿cómo decirlo? Como de intimidad, como de que también es un momento apacible o incluso un momento ¿cómo decirlo? Como de algo etéreo, no sé. Pero bueno, el punto es que como crear esa atmósfera, ¿no? A lo mejor este personaje, no sé, se encontró con otro y van a tener una conversación importante, una declaración, no sé, como que se crea eso, ¿no? De igual manera, por ejemplo, aquí, en este personaje, a lo mejor el fondo es difuso porque precisamente representa la sombra de los árboles. Entonces, el personaje está hecho en blanco y negro, pero con los tonos, por ejemplo, aquí se puede ver que tiene un tono de piel más bronceado y que atrás, pues los árboles están como en la sombra, ¿no? Como que está en la sombra de los árboles y eso es lo que se ve de fondo. Entonces, tú también piensa qué emociones quiero dar con el uso no solo de blanco y negro, sino también de las tramas o los matices de grises, como por ejemplo aquí, pues como el sol entre las nubes, ¿no? O por ejemplo estas nubes que parecen más como de mediodía, más de un día de verano, de un día cálido, o por ejemplo aquí, que es igual el contraste entre los colores, en este caso de tramas, para hacer una escena más nocturna, un poquito más de como de atardecer. Esta silla es más nocturna porque pues las sombras se ven más oscuras, o bueno, los objetos se ven más las siluetas oscuras, o como por ejemplo aquí, esta es una escena de nubes, pero en la noche, entonces si bien sí se destaca la nube por ser de un color más claro, no se ve totalmente blanca, entonces aquí podría ser a lo mejor una emoción más de misterio, de tranquilidad, de calma, que por ejemplo en esta escena de nubes que son de día. Este ejemplo me gusta mucho porque genera una emoción muy intensa, la cual se logra haciendo precisamente uso del contraste del blanco y negro, como por ejemplo aquí el blanco y este negro, pero también un buen uso de tramas. Si eliges usar el blanco y negro en tu cómic, recuerda hacer énfasis en el contraste y aprender a usar correctamente el uso de luz y sombra, además de las tramas y saber colocarlas correctamente para lograr emociones más intensas o dramáticas. Ahora que ya vimos cada uno, es momento de elegir. Pero antes, puedes preguntarte, ¿qué tipo de historia quiero contar? ¿Es una historia ligera, alegre, divertida, de aventuras? ¿O es una historia un poco más seria, dramática, de suspenso, incluso de terror? Y más importante, ¿qué impacto o qué emociones quiero lograr en el lector? El tono es el que manda, el color solo acompaña. Por ejemplo, este cómic que estás viendo en pantalla, pues yo quise que tuviera unos colores alegres, vibrantes, un poco pastelosos, como para una historia, no sé, relajada, ligera, incluso un poco romántica, porque pues de eso va la historia, ¿no? Como de recordar eso del primer amor y demás cosas. Entonces, traté de que la paleta fuera un poco más como alegre, ¿no? Nostálgica, romántica, esas cosas.
pero tú puedes jugar y experimentar. Piensa también, por ejemplo, en esos cómics que parece que son tiernos hasta cierto punto, pero conforme vas viendo la historia te vas dando cuenta de que realmente toca temas más oscuros, más sombríos, más serios o incluso más dramáticos, ¿no? O aquellas series que parecen como de terror, que tienen una estética a lo mejor un poco más gótica, pero resultan historias bastante amables o bastante ligeras en el punto de los problemas, ¿no? O sea, a lo mejor la trama pues sí tiene, no sé, a lo mejor un poco de misterio, un poco de tristeza, pero se siente como una historia muy digerible. Entonces, recuerda, el tono siempre es el que va a mandar la elección de color o de uso de tramas o de blanco y negro. De igual manera, debes considerar el formato, el tiempo e incluso el precio. Pregúntate, ¿quiero que mi cómic sea impreso? ¿Lo voy a publicar en alguna plataforma como esta que estoy mostrando? ¿O será para un concurso que luego también en este tipo de plataformas o de páginas sacan concursos? Si quieres imprimir tu cómic en un tiraje de, por ejemplo, muchos números, hacerlo en blanco y negro pues saldría más barato. Como por ejemplo, esa es la mayoría de los mangas, están pues como con estos, ¿no? Con este formato para sacar muchos tirajes. Es decir, no solamente uno, sino mucho, muchísimo, muchísimo. Pero si solo van a ser unos pocos números, por ejemplo, que tú puedas distribuir en eventos, en mercaditos, en convenciones, y así puede ser que sea mejor una opción como de ese tipo, a color, unas cuantas hojas, no muchas, y que sea un tiraje limitado, por ejemplo, 10 piezas como estas, pero pues a color y en buena calidad de impresión. Hay lugares donde te puede salir barato hacer 5 o 10 y es mejor que las hagas tú. O incluso puedes hacer unos más pequeños a color desde tu casa. Ahí ya dependerá más de lo que quieras, pero igual te conviene más hacer unos pocos a color y distribuirlo como ya había mencionado en ese tipo de lugares y eventos. De igual manera, si lo que quieres es publicarlo directamente en plataformas como esta de aquí, puede ser que llame más la atención si es a color, como por ejemplo estos de aquí. Aunque si tú buscas una estética un poco más parecida al manga, pues el blanco y negro podría funcionarte, o el uso de tramas. También dependiendo del tono de tu historia. Yo sé que aquí la mayoría pues se ven a color porque muchos son portadas, pero te aseguro que si le das clic a uno de estos, algunos serán en blanco y negro, respetando esa estética manga. Y muchas veces en los concursos también se especifica si los cómics deben ser a color, a blanco y negro o una combinación de ambos. Muchos mangakas también empiezan sus tomos con algunas páginas a color y ya después pasan al blanco y negro. Así que esto ya es totalmente a tu elección. Así que al final depende de lo que quieras lograr con tu cómic e incluso podrías hacer, como ya mencioné, una combinación de ambos, es decir, blanco y negro con acentos de color o hacer uso de color solo en recuerdos o en momentos clave o al revés, si es en color tu cómic, hacer uso del blanco y negro a lo mejor en los flashbacks. No hay una respuesta correcta como tal o un estándar como tal. La mejor opción es la que refuerza lo que tu historia quiere decir. Hay mangas que muchas veces se han sacado incluso en color y hay cómics que también se han sacado en blanco y negro. Como consejo final, experimenta. Al fin y al cabo es tu historia, tú sabes lo que tú quieres contar y tú sabes las emociones que quieres crear en el lector. Puedes hacer un cómic corto en color, por ejemplo, a lo mejor unas 5 o 10 páginas, luego otro en blanco y negro, pero solo blanco y negro, u otro utilizando una estética más manga con tramas, y otro combinando ambos. Así te darás cuenta con cuál trabajas mejor y con cuál te sientes más cómodo o cómoda.
Y pues hasta aquí el video de hoy. Cuéntame, ¿prefieres el color o el blanco y negro? ¿Cuál usarías para tu cómic? ¿Tienes alguna otra duda? No olvides dejarla en los comentarios y nos vemos en el próximo video.